Ser magnético, como atraer en lugar de perseguir. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. En un mundo acelerado donde la búsqueda incesante del éxito, la felicidad y la realización personal se ha convertido en la norma, surge una pregunta fundamental. ¿Es realmente necesario perseguir incansablemente nuestros deseos para alcanzarlos? La respuesta que se propone en este libro es contraria a la creencia popular. En lugar de perseguir, podemos convertirnos en seres magnéticos que atraen naturalmente aquello que es congruente con nuestra esencia más profunda. La idea de ser magnético no es nueva, ha sido explorada a lo largo de la historia por filósofos, científicos y líderes espirituales. Sin embargo, en la era moderna, la comprensión de este concepto se ha fragmentado entre disciplinas, perdiendo así su integridad y aplicabilidad práctica. Este libro busca reunir los hilos dispersos de la ciencia, la psicología y la espiritualidad para ofrecer una visión holística de cómo podemos transformar nuestra relación con el universo y, en consecuencia, con nosotros mismos. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? La ciencia contemporánea, especialmente en campos como la física cuántica y la neurociencia, ha comenzado a desvelar misterios que anteriormente eran dominio exclusivo de la metafísica y la espiritualidad. Conceptos como la interconectividad universal y la influencia de la conciencia en la realidad tangible están ganando terreno en círculos académicos. Al mismo tiempo, las tradiciones espirituales milenarias han enfatizado la importancia de la alineación interna y la resonancia energética como medios para manifestar nuestras intenciones. Este libro se propone como un puente entre estos mundos, integrando investigaciones científicas rigurosas con enseñanzas espirituales profundas. A lo largo de los capítulos, exploraremos cómo la comprensión de principios universales puede transformar no solo nuestra perspectiva, sino también nuestra experiencia diaria. Analizaremos cómo los pensamientos y emociones influyen en nuestro campo energético y cómo éste, a su vez, interactúa con el entorno para atraer circunstancias y personas que reflejan nuestro estado interior. Es esencial reconocer que el proceso de atraer en lugar de perseguir no implica inacción o pasividad. Por el contrario, requiere un compromiso consciente con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Implica cultivar una presencia plena y una claridad de propósito que nos permitan alinearnos con las fuerzas naturales del universo. De esta manera, nuestras acciones se vuelven más efectivas y significativas, guiadas por una intuición afinada y una comprensión más profunda de nuestra conexión con todo lo que existe. Al embarcarse en este viaje, se invita al lector a adoptar una mente abierta y una actitud reflexiva. No se trata de aceptar conceptos de manera acrítica, sino de experimentar y verificar por uno mismo la veracidad de estos principios en la vida cotidiana. La integración de la ciencia y la espiritualidad ofrece herramientas poderosas para la transformación personal y colectiva, y es a través de su aplicación práctica que podemos comenzar a ver cambios reales y duraderos. Ser magnético, como atraer en lugar de perseguir, es más que un libro. Es una guía para aquellos que buscan vivir de manera más consciente y auténtica. Es una invitación a explorar las profundidades de nuestra propia naturaleza y a descubrir el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. A medida que avanzamos juntos en este camino, recordemos que el verdadero poder no reside en la fuerza con la que perseguimos nuestros objetivos, sino en la claridad y pureza de la energía que emanamos al mundo. Capítulo 1. Los principios de la atracción, una visión general. La atracción es un fenómeno que ha fascinado a filósofos, científicos y líderes espirituales a lo largo de la historia. Este concepto esencial sugiere que los individuos pueden influir en sus propias realidades al alinear sus pensamientos, emociones y acciones con las energías universales. En este capítulo, se presenta una visión general de los principios fundamentales de la atracción, sentando las bases para una exploración más profunda en los capítulos siguientes. La ley universal de la atracción postula que semejante atrae a semejante. Nuestros pensamientos y emociones emiten vibraciones energéticas que interactúan con el universo, atrayendo experiencias y circunstancias que corresponden a esas vibraciones. Este principio no es meramente metafísico,
encuentra paralelismos en la física cuántica, donde se reconoce que el observador influye en el fenómeno observado. Aunque la ciencia aún no ha descifrado completamente estos misterios, existe un creciente cuerpo de evidencia que apoya la interconectividad de toda la existencia. Todo en el universo está compuesto de energía que vibra a diferentes frecuencias. Desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes, la vibración es una propiedad fundamental de la materia y la energía. Los seres humanos, como parte integral del cosmos, también somos entidades energéticas. Nuestros pensamientos y emociones son formas de energía que emiten vibraciones específicas. Cuando mantenemos pensamientos positivos y emociones elevadas, como la alegría, el amor y la gratitud, nuestra vibración aumenta. Esta elevación nos alinea con energías similares en el universo, facilitando la atracción de experiencias positivas. La mente humana se divide en dos componentes principales: la mente consciente y la subconsciente. La mente consciente es responsable de la lógica, el razonamiento y las decisiones deliberadas. La mente subconsciente, por otro lado, almacena creencias, hábitos y patrones profundamente arraigados que a menudo operan fuera de nuestra conciencia. Para aprovechar plenamente los principios de la atracción, es esencial alinear ambos aspectos de la mente. Las creencias subconscientes pueden reforzar o sabotear nuestros esfuerzos conscientes. Por ejemplo, si deseamos éxito financiero pero albergamos creencias subconscientes de escasez o indignidad, esas creencias actuarán como obstáculos invisibles. La intención es una fuerza directriz que enfoca nuestra energía hacia un objetivo específico. Una intención clara actúa como una brújula, guiando nuestras acciones y alineando nuestras vibraciones con el resultado deseado. La claridad en lo que deseamos atraer es fundamental. La ambigüedad genera señales mixtas que pueden diluir nuestro poder de atracción. Establecer intenciones conscientes implica definir con precisión lo que queremos, por qué lo queremos y cómo contribuirá a nuestro bienestar y al de los demás. La coherencia es la armonía entre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Cuando estos tres aspectos están alineados, creamos un campo energético poderoso que amplifica nuestra capacidad para atraer lo que deseamos. La incoherencia, por el contrario, genera resistencias y bloqueos. Por ejemplo, si pensamos en el éxito pero sentimos miedo al fracaso y actuamos con duda, enviamos señales contradictorias al universo. Cultivar la coherencia requiere introspección y autenticidad, asegurando que nuestras acciones reflejen genuinamente nuestras creencias y sentimientos más profundos. Nuestras creencias forman el marco a través del cual interpretamos el mundo y determinan lo que consideramos posible. Los paradigmas son conjuntos de creencias arraigadas que pueden limitar o expandir nuestra realidad. Identificar y, si es necesario, reestructurar las creencias limitantes es crucial para desbloquear nuestro potencial de atracción. Técnicas como la reprogramación subconsciente, la visualización y las afirmaciones positivas pueden ayudar a transformar creencias restrictivas en posibilidades expansivas. Las enseñanzas espirituales y algunas teorías científicas modernas sostienen que todos estamos interconectados a través de una conciencia universal o campo unificado. Este concepto sugiere que nuestras acciones y pensamientos no solo nos afectan a nosotros, sino también al colectivo. Comprender esta interconexión nos inspira a actuar con mayor responsabilidad y compasión. La empatía y el servicio a los demás elevan nuestra vibración y fortalecen nuestro vínculo con las energías positivas del universo. El tiempo en el contexto de la atracción es un factor relativo. Aunque podemos establecer intenciones claras, el proceso de manifestación puede no ocurrir de inmediato. La paciencia y la confianza en el proceso son esenciales. A menudo, el universo trabaja en formas misteriosas, y lo que parece ser una demora puede ser una sincronía perfecta en el esquema más amplio. Es importante liberar el apego al resultado específico y al cronograma, permitiendo que el proceso se desarrolle de manera natural. La gratitud es una emoción poderosa que amplifica nuestra capacidad para atraer experiencias positivas. Al enfocarnos en lo que ya tenemos y apreciarlo sinceramente, elevamos nuestra vibración y abrimos canales para recibir más. La práctica regular de la gratitud transforma nuestra perspectiva y nos alinea con energías abundantes. Incorporar rituales diarios de gratitud,
como llevar un diario o meditar en las bendiciones presentes, fortalece esta energía positiva en nuestra vida. La comprensión intelectual de los principios de la atracción es solo el primer paso. La verdadera transformación ocurre cuando integramos estos conceptos en nuestra vida cotidiana. Esto implica practicar la atención plena, monitorear nuestros pensamientos y emociones y ajustar conscientemente nuestras acciones para alinearlas con nuestras intenciones. La disciplina y la constancia son esenciales. Al igual que cualquier habilidad, dominar el arte de la atracción requiere práctica y compromiso continuo. Con el tiempo, estos principios se convierten en una segunda naturaleza y comenzamos a experimentar cambios significativos en nuestra realidad. Conclusión del capítulo. Los principios de la atracción ofrecen un marco poderoso para comprender y moldear nuestra experiencia de vida. Al reconocer nuestro papel como co-creadores y alinear conscientemente nuestros pensamientos, emociones y acciones, desbloqueamos un potencial ilimitado. Este capítulo ha establecido los fundamentos necesarios para profundizar en aspectos más específicos y prácticos en los siguientes capítulos. Al avanzar, exploraremos cómo la ciencia y la espiritualidad convergen para proporcionar herramientas y técnicas que nos permitan vivir de manera más consciente y plena. Capítulo 2. La ciencia detrás de la atracción, física y energía. La relación entre la ciencia y los fenómenos de atracción ha sido objeto de estudio y debate en las últimas décadas. Aunque tradicionalmente la ciencia y la espiritualidad se han considerado campos separados, avances recientes en física y otras disciplinas han comenzado a cerrar la brecha entre ambos. Este capítulo explora cómo conceptos científicos modernos pueden proporcionar una comprensión más profunda de los principios de la atracción. La física cuántica ha revolucionado nuestra comprensión del universo al revelar que, en su nivel más fundamental, la realidad es mucho más extraña y más interconectada de lo que jamás imaginamos. A diferencia de la física clásica, que describe un mundo predecible y determinista, la física cuántica muestra que las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados a la vez y que el acto de observación puede influir en el estado de estas partículas. Este fenómeno, conocido como el efecto del observador, sugiere que la conciencia juega un papel activo en la formación de la realidad física. El concepto de entrelazamiento cuántico es particularmente relevante. Dos partículas entrelazadas permanecen conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separa. Albert Einstein se refirió a esto como acción fantasmagórica a distancia. Aunque este fenómeno se observa a nivel subatómico, plantea preguntas intrigantes sobre la posibilidad de que todos los elementos del universo estén interconectados de manera similar. La energía y la vibración son también conceptos centrales. Según la ecuación de Einstein barra inversa, E igual a mc acento circunflejo 2 barra inversa, la materia y la energía son intercambiables. Todo lo que existe es, en esencia, energía que vibra a diferentes frecuencias. Las emociones y pensamientos humanos, aunque intangibles, pueden considerarse formas de energía. Investigaciones en el campo de la neurociencia han demostrado que los pensamientos y emociones producen cambios medibles en el cerebro y el cuerpo, afectando incluso el campo electromagnético que emitimos. El campo electromagnético del corazón es un área de estudio que ha ganado atención. El Instituto EARTMAT ha investigado cómo el corazón genera un campo electromagnético que es más fuerte que el del cerebro y cómo este campo puede influir en nuestro entorno. Las emociones coherentes y positivas, como el amor y la compasión, producen patrones rítmicos en el corazón, mientras que las emociones negativas crean patrones incoherentes. Esto sugiere que nuestras emociones no solo afectan nuestro bienestar interno, sino que también pueden tener un impacto en el mundo que nos rodea. La teoría de campos unificados, propuesta por físicos como Nassim Haramein, busca explicar la interconexión de todas las fuerzas fundamentales del universo en un solo marco teórico. Aunque aún es un área en desarrollo y a veces controvertida, esta teoría apoya la idea de que todo en el universo está interconectado a través de campos de energía. Si se valida, esto podría proporcionar una base científica para fenómenos que actualmente se consideran espirituales o metafísicos. El efecto placebo es otro ejemplo de cómo la mente puede influir en la realidad física. En medicina, los pacientes a veces experimentan mejoras significativas en su salud simplemente porque creen que están recibiendo un tratamiento efectivo,
cuando en realidad están recibiendo una sustancia inerte. Este fenómeno demuestra el poder de la creencia y la expectativa en la manifestación de resultados tangibles. La resonancia Schumann se refiere a las frecuencias electromagnéticas naturales de la Tierra. Algunos investigadores sugieren que estas frecuencias pueden influir en la biología humana y que existe una sincronización entre las ondas cerebrales y estas resonancias naturales. Aunque esta área requiere más investigación, plantea la posibilidad de que estemos intrínsecamente conectados con el planeta a nivel energético. La psicología energética es un campo emergente que combina principios de la psicología con entendimiento sobre los sistemas de energía del cuerpo humano, como los meridianos y los chakras. Técnicas como la Emotional Freedom Techniques, EFT, utilizan la estimulación de puntos energéticos para aliviar problemas emocionales y físicos. Estas prácticas sugieren que las alteraciones en el flujo de energía pueden afectar nuestra salud y bienestar. La no localidad es un principio cuántico que indica que partículas pueden influir en otras instantáneamente a distancia. Si este principio se aplica a niveles más macroscópicos, podría explicar fenómenos como la intuición y la telepatía. Aunque estas aplicaciones aún no son aceptadas por la comunidad científica convencional, abren la puerta a nuevas formas de entender la conexión entre la mente y el universo. La hipótesis de Gaia, propuesta por James Lovelock, postula que la Tierra funciona como un organismo vivo autorregulado. Esta visión holística resuena con perspectivas espirituales que ven al planeta y a todos sus habitantes como parte de un todo interconectado. Si nos consideramos células dentro de este organismo mayor, nuestras acciones y pensamientos podrían tener implicaciones más amplias de lo que imaginamos. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esto significa que no estamos fijos en patrones de pensamiento o comportamiento, podemos cambiar y adaptarnos. La práctica de la meditación, por ejemplo, ha demostrado alterar la estructura y función cerebral, mejorando el bienestar emocional y cognitivo. Conclusión del capítulo. La ciencia moderna, especialmente en áreas como la física cuántica y la neurociencia, está comenzando a descubrir principios que reflejan conceptos antiguos de interconexión y energía universal. Aunque aún queda mucho por entender, estos avances proporcionan una base científica que puede complementar y enriquecer las prácticas espirituales relacionadas con la atracción. Al integrar estos conocimientos, podemos desarrollar una comprensión más completa de cómo influir conscientemente en nuestra realidad y vivir en mayor armonía con el universo. Capítulo 3. La psicología de la atracción, mente y conciencia. La atracción no es solo un fenómeno físico, también es profundamente psicológico. La mente humana, con su complejidad y capacidad para moldear la experiencia subjetiva, juega un papel crucial en cómo atraemos o repelimos las circunstancias de nuestra vida. Este capítulo explora los mecanismos psicológicos detrás de la atracción, enfocándose en la mente y la conciencia como herramientas poderosas para influir en nuestra realidad. La percepción es el proceso mediante el cual interpretamos la información sensorial para entender nuestro entorno. Nuestras percepciones no son reflejos exactos de la realidad objetiva, están filtradas por nuestras creencias, experiencias pasadas y estados emocionales. Por lo tanto, dos personas pueden experimentar el mismo evento de maneras completamente diferentes. Reconocer que nuestra percepción es subjetiva nos permite cuestionar y reconfigurar los patrones que influyen en cómo interpretamos el mundo. Las creencias y sistemas de pensamiento forman el núcleo de nuestra identidad psicológica. Desde una edad temprana, absorbemos creencias de nuestro entorno familiar, cultural y social. Estas creencias pueden ser empoderadoras o limitantes. Por ejemplo, una persona que cree firmemente en su capacidad para superar obstáculos tenderá a afrontar desafíos con resiliencia, mientras que alguien que duda de sí mismo puede sentirse paralizado ante las dificultades. Identificar y transformar creencias limitantes es esencial para alinear nuestra mente con nuestros deseos y objetivos. La atención y el enfoque mental son recursos limitados que determinan en gran medida nuestra experiencia diaria. Lo que enfocamos tiende a expandirse en nuestra conciencia. Si nos concentramos en problemas y carencias, es probable que atraigamos más de lo mismo. Por el contrario, al dirigir nuestra atención hacia soluciones y abundancia, abrimos la puerta a oportunidades y experiencias positivas.
La práctica de la atención plena y la meditación puede mejorar nuestra capacidad para controlar y dirigir nuestra atención de manera consciente. Las emociones son respuestas psicofisiológicas que influyen en nuestro estado mental y en cómo interactuamos con el mundo. Emociones como el miedo, la ira y la tristeza pueden disminuir nuestra vibración energética, mientras que emociones como la alegría, el amor y la gratitud la elevan. Comprender y gestionar nuestras emociones es fundamental para mantener un estado interno que favorezca la atracción de experiencias deseables. Técnicas como la inteligencia emocional y la regulación emocional nos permiten navegar nuestras emociones de manera saludable. El subconsciente es una parte de la mente que opera fuera de nuestra conciencia inmediata, pero que tiene una influencia poderosa en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Almacena recuerdos, hábitos y patrones que pueden apoyar o sabotear nuestros esfuerzos conscientes. La reprogramación del subconsciente a través de métodos como la hipnosis, la visualización y las afirmaciones positivas puede cambiar patrones arraigados y alinear el subconsciente con nuestras intenciones conscientes. La visualización creativa es una técnica que utiliza la imaginación para crear imágenes mentales vívidas de lo que deseamos lograr. Al visualizar nuestros objetivos como si ya se hubieran logrado, activamos las mismas redes neuronales que se utilizan durante la experiencia real. Esto no solo refuerza nuestra motivación, sino que también puede influir en nuestro entorno a través de la resonancia energética. La práctica regular de la visualización puede fortalecer nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esto significa que podemos cambiar patrones de pensamiento y comportamiento a través de la práctica y la experiencia. Al adoptar nuevas formas de pensar y actuar, literalmente remodelamos nuestro cerebro para apoyar nuestros objetivos de atracción. Esto refuerza la importancia de la práctica consciente y repetida en la transformación personal. El lenguaje y la autosugestión también desempeñan un papel crucial. Las palabras que usamos, tanto al hablar como al pensar, afectan nuestra percepción y emociones. Un lenguaje negativo y autocrítico puede limitar nuestro potencial, mientras que un lenguaje positivo y afirmativo puede empoderarnos. La práctica de afirmaciones positivas es una forma de utilizar el lenguaje para influir en nuestro subconsciente y reforzar creencias y estados emocionales deseables. La mente colectiva es un concepto que sugiere que nuestras mentes individuales están conectadas a un campo más amplio de conciencia compartida. Ideas y pensamientos pueden propagarse a través de esta red, influyendo en grupos y sociedades enteras. Este fenómeno se observa en tendencias culturales y en la difusión rápida de ideas e innovaciones. Al contribuir con pensamientos y emociones positivas al colectivo, podemos influir en el mundo de manera significativa. La intuición es una forma de conocimiento que no se basa en el razonamiento lógico o en la información sensorial directa. Es una percepción inmediata que surge del subconsciente y que puede guiarnos en la toma de decisiones. Cultivar la intuición implica confiar en nuestras sensaciones internas y desarrollar una conexión más profunda con nuestra mente y cuerpo. La meditación y la atención plena pueden mejorar nuestra sensibilidad a las señales intuitivas. Conclusión del capítulo. La mente y la conciencia son instrumentos poderosos en el proceso de atracción. Al comprender los mecanismos psicológicos que influyen en nuestras percepciones, creencias y emociones, podemos tomar el control de nuestra experiencia interna y, por ende, de nuestra realidad externa. La psicología de la atracción nos enseña que, al transformar nuestra mente, transformamos el mundo que nos rodea. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo integrar estas comprensiones con prácticas espirituales y científicas para potenciar aún más nuestra capacidad de atraer lo que deseamos. Capítulo 4. Fundamentos espirituales de la atracción. La atracción, más allá de ser un fenómeno físico y psicológico, tiene raíces profundas en diversas tradiciones espirituales alrededor del mundo. Estas enseñanzas milenarias han explorado la naturaleza de la realidad, la conciencia y la conexión intrínseca entre el individuo y el universo. En este capítulo, examinaremos los fundamentos espirituales que sustentan la capacidad de atraer experiencias y circunstancias a nuestras vidas, integrando sabiduría ancestral con perspectivas contemporáneas. Las tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, han sostenido durante siglos que el universo es una manifestación de la conciencia.
El concepto de karma, por ejemplo, se refiere a la ley de causa y efecto aplicada a las acciones humanas. Según esta visión, las intenciones y acciones de una persona generan energías que retornan a ella en forma de experiencias congruentes. Esta ley universal no es punitiva, sino educativa, destinada a ayudar al alma en su evolución y comprensión de la realidad. El taoísmo introduce la noción del Tao, el camino o la fuerza fundamental que fluye a través de todas las cosas. Vivir en armonía con el Tao implica alinearse con el flujo natural del universo, permitiendo que las cosas sucedan sin forzar resultados. Este principio resuena con la idea de atraer en lugar de perseguir, sugiriendo que al estar en equilibrio interno, las circunstancias externas se alinean de manera favorable. En las enseñanzas del sufismo, rama mística del Islam, se enfatiza la unidad con lo divino y la importancia del amor como fuerza unificadora. Los sufíes practican la remembranza y la devoción como medios para purificar el corazón y conectarse con la esencia divina. Esta conexión profunda eleva la conciencia y permite que el individuo atraiga cualidades y experiencias que reflejan ese estado elevado. Las tradiciones indígenas de diversas culturas también reconocen la interconexión de toda la existencia. Para muchos pueblos originarios, el ser humano es parte integral del tejido de la vida y sus pensamientos y acciones afectan al todo. La ley del círculo enseña que lo que uno envía al mundo, ya sea energía positiva o negativa, regresa al origen. Esta comprensión fomenta una relación respetuosa y armoniosa con la naturaleza y con los demás seres. El hermetismo, una corriente de pensamiento esotérico de la antigüedad, presenta los 7 principios herméticos que describen las leyes fundamentales del universo. Uno de estos principios es el de correspondencia, que establece, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Este axioma sugiere que nuestro mundo interno refleja y crea nuestra realidad externa, reforzando la idea de que al transformar nuestra conciencia, transformamos nuestra experiencia. En el cristianismo místico se encuentran enseñanzas que enfatizan el poder de la fe y la intención. En el Evangelio según Mateo, se cita, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mateo 21-22. Esta afirmación destaca la importancia de la convicción interna y la alineación espiritual para manifestar nuestros deseos. La Kabbalah, tradición mística judía, explora las dimensiones ocultas de la realidad y el papel del ser humano en la co-creación con lo divino. A través del estudio de los sefirot, o emanaciones divinas, se busca comprender cómo la energía divina fluye hacia el mundo material. La Kabbalah enseña que al elevar nuestra conciencia y purificar nuestras intenciones, podemos influir en este flujo y atraer bendiciones a nuestras vidas. En la nueva era y otras corrientes espirituales contemporáneas, se integran estas enseñanzas antiguas con conceptos modernos. Se enfatiza la idea de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que nuestra esencia verdadera es energía y conciencia. La práctica de la ley de atracción, popularizada en tiempos recientes, es una reinterpretación de estos principios espirituales, adaptados a un contexto moderno. Un elemento común en todas estas tradiciones es la importancia de la alineación interna. Esto implica armonizar nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros valores espirituales más elevados. La meditación, la oración, el servicio desinteresado y otras prácticas espirituales son herramientas para lograr esta alineación. Al elevar nuestro estado de conciencia, no solo mejoramos nuestra experiencia personal, sino que también contribuimos al bienestar colectivo. La compasión y el amor incondicional son frecuentemente citados como fuerzas transformadoras. Estas emociones elevadas no solo nos conectan con otros seres, sino que también elevan nuestra vibración energética. Al cultivar estas cualidades, nos volvemos imanes para experiencias y relaciones que reflejan esa misma energía. Es fundamental reconocer que los fundamentos espirituales de la atracción no promueven el materialismo ni el egoísmo. No se trata de manipular el universo para obtener beneficios personales a expensas de otros. Por el contrario, estas enseñanzas nos invitan a trascender el ego y a alinearnos con propósitos más elevados. La verdadera abundancia es vista como un estado de plenitud interna que se manifiesta externamente de manera natural y armoniosa. La rendición es otro concepto clave en este contexto. Rendirse no significa resignación o pasividad,
sino confiar en la sabiduría del universo y dejar ir el apego a resultados específicos. Al soltar el control excesivo y permitir que las cosas fluyan, abrimos espacio para que ocurran sincronías y oportunidades inesperadas. Finalmente, la intención consciente es una práctica espiritual poderosa. Al establecer intenciones desde un lugar de autenticidad y alineación con nuestro propósito más elevado, dirigimos nuestra energía de manera efectiva. Estas intenciones actúan como semillas que, al ser nutridas con atención y acción coherente, florecen en manifestaciones tangibles. Conclusión del capítulo. Los fundamentos espirituales de la atracción nos ofrecen una comprensión profunda de cómo estamos conectados con el universo y cómo nuestras energías internas afectan nuestra realidad externa. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, no solo potenciamos nuestra capacidad para atraer lo que deseamos, sino que también avanzamos en nuestro camino de crecimiento espiritual. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo aplicar estos principios de manera práctica y cómo la integración de la ciencia y la espiritualidad puede transformar nuestra experiencia de vida. Capítulo 5. La ley de la atracción en la vida moderna. La ley de la atracción, aunque arraigada en principios antiguos y enseñanzas espirituales, ha cobrado una relevancia renovada en el contexto de la vida moderna. En una era caracterizada por avances tecnológicos, hiperconectividad y un ritmo acelerado, la aplicación consciente de esta ley universal puede proporcionar un equilibrio esencial y una dirección clara en nuestras vidas. Este capítulo explora cómo la ley de la atracción se manifiesta en el mundo contemporáneo y cómo podemos integrarla de manera efectiva en nuestra experiencia diaria. La sociedad actual se enfrenta a desafíos únicos. La sobrecarga de información y la constante estimulación sensorial pueden dispersar nuestra atención y fragmentar nuestra energía. La ley de la atracción nos invita a recuperar el control de nuestro foco mental y emocional, recordándonos que aquello en lo que nos concentramos tiende a expandirse en nuestra realidad. En lugar de ser víctimas de las circunstancias externas, podemos elegir conscientemente dónde dirigir nuestra atención y, por ende, qué tipo de experiencias atraemos. El consumismo y la búsqueda incesante de éxito material son características prominentes de la vida moderna. Si bien no hay nada intrínsecamente incorrecto en aspirar a la prosperidad, la ley de la atracción nos alienta a examinar las motivaciones subyacentes de nuestros deseos. ¿Estamos persiguiendo objetivos impulsados por expectativas externas o alineados con nuestra verdadera esencia y propósito? Al establecer intenciones basadas en valores auténticos, aumentamos la probabilidad de atraer resultados que realmente nos satisfagan y contribuyan a nuestro bienestar integral. La tecnología, con todas sus ventajas, también ha introducido nuevas dinámicas en cómo interactuamos con el mundo y con nosotros mismos. Las redes sociales, por ejemplo, pueden influir en nuestra autoestima y percepción de la realidad. Es común caer en comparaciones y sentimientos de insuficiencia al exponernos constantemente a las vidas idealizadas de otros. La ley de la atracción nos ofrece una perspectiva diferente. Al enfocarnos en nuestro propio crecimiento y gratitud por lo que tenemos, podemos elevar nuestra vibración y atraer experiencias más significativas, en lugar de dejarnos arrastrar por estándares externos. La salud mental es otro aspecto crítico en el mundo moderno. El estrés, la ansiedad y la depresión afectan a millones de personas. La práctica consciente de la ley de la atracción puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar emocional. Al cultivar pensamientos positivos y gestionar nuestras emociones, influimos en nuestra química cerebral y en nuestra percepción del mundo. Técnicas como la meditación, la visualización y las afirmaciones positivas pueden reducir los niveles de estrés y promover un estado mental más equilibrado. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es un desafío común. Las demandas laborales pueden consumir gran parte de nuestro tiempo y energía, dejando poco espacio para el descanso y el disfrute. La ley de la atracción nos recuerda la importancia de establecer límites saludables y de priorizar nuestro bienestar. Al alinearnos con nuestros valores y necesidades personales, podemos atraer oportunidades profesionales que respeten nuestro equilibrio y nos permitan prosperar en todas las áreas de la vida. La globalización y la diversidad cultural han ampliado nuestras perspectivas y nos han expuesto a una variedad de creencias y prácticas.
Esta interconexión global facilita el intercambio de ideas y nos permite aprender de diferentes enfoques hacia la vida y la espiritualidad. La ley de la atracción, en este contexto, actúa como un lenguaje universal que trasciende fronteras y nos une en nuestra capacidad compartida de influir en nuestra realidad a través de la conciencia y la intención. La crisis medioambiental es otro aspecto crítico de nuestra época. El impacto humano en el planeta ha generado desafíos que requieren una respuesta colectiva e individual. Al aplicar la ley de la atracción, podemos contribuir a soluciones positivas al mantener una visión optimista y proactiva sobre el futuro de nuestro entorno. Nuestras acciones, guiadas por una intención consciente de sanar y preservar la naturaleza, pueden atraer colaboraciones y recursos que impulsen el cambio. La economía colaborativa y las nuevas formas de trabajo están redefiniendo cómo generamos ingresos y aportamos valor a la sociedad. La ley de la atracción puede ayudarnos a identificar y atraer oportunidades que estén alineadas con nuestras pasiones y talentos. Al confiar en nuestras habilidades y seguir nuestra intuición, es posible crear carreras y negocios que no solo sean exitosos económicamente, sino también satisfactorios a nivel personal y contributivo para el bien común. La educación es un pilar fundamental en la formación de individuos conscientes y capaces de utilizar la ley de la atracción de manera efectiva. Incorporar principios de inteligencia emocional, mindfulness y pensamiento crítico en los sistemas educativos puede empoderar a las nuevas generaciones para que sean co-creadores activos de sus vidas. Al enseñar a los jóvenes sobre la importancia de la intención, la responsabilidad personal y la interconexión, estamos sentando las bases para una sociedad más consciente y armoniosa. La sanidad y el bienestar holístico están ganando reconocimiento en la medicina moderna. Cada vez más profesionales de la salud reconocen la conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. La ley de la atracción se alinea con esta visión integradora, sugiriendo que nuestras creencias y emociones pueden influir en nuestra salud física. Prácticas como la visualización curativa, el pensamiento positivo y la reducción del estrés a través de técnicas de relajación pueden complementar los tratamientos médicos tradicionales. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la ley de la atracción nos invita a ser conscientes de la energía que aportamos a nuestras interacciones. Al cultivar cualidades como la empatía, la autenticidad y el respeto, atraemos conexiones más profundas y significativas. Además, al sanar heridas emocionales y patrones negativos del pasado, liberamos espacio para relaciones más saludables y enriquecedoras. La espiritualidad contemporánea ha adoptado formas más personalizadas y eclécticas, alejándose de dogmas rígidos y abrazando prácticas que resuenan con el individuo. La ley de la atracción se integra fácilmente en esta espiritualidad moderna, ofreciendo herramientas prácticas para el crecimiento personal y la manifestación de nuestros deseos más auténticos. Conclusión del capítulo. La ley de la atracción, en el contexto de la vida moderna, es una herramienta valiosa para navegar los desafíos y oportunidades únicos de nuestra época. Al aplicar conscientemente sus principios, podemos influir positivamente en nuestra salud mental, relaciones, carrera y contribución al mundo. Este enfoque nos empodera para ser agentes activos en la creación de nuestras vidas, alineando nuestros deseos con acciones intencionadas y estados internos positivos. En los capítulos siguientes, profundizaremos en técnicas y prácticas específicas que nos permitirán incorporar estos principios en nuestra vida diaria de manera efectiva y sostenible. Capítulo 6. Plenitud y presencia, el arte de estar aquí y ahora. En un mundo dominado por la prisa y la constante anticipación del futuro, la capacidad de estar plenamente presente se ha convertido en un arte olvidado. Sin embargo, la plenitud y la presencia son pilares fundamentales para atraer de manera consciente y vivir una vida en armonía con el universo. Este capítulo explora la importancia de anclarse en el momento presente y cómo esta práctica potencia nuestra capacidad de atraer experiencias positivas y significativas. La conciencia plena, también conocida como mindfulness, es la práctica de prestar atención intencionalmente al momento presente, sin juicio. Jon Kabat-Zinn, pionero en la introducción del mindfulness en la medicina occidental, define esta práctica como prestar atención de una manera particular, con intención, en el momento presente y sin juzgar. Kabat-Zinn, 1994. Al cultivar esta atención plena, nos liberamos de las distracciones del pasado y las ansiedades del futuro, permitiéndonos interactuar con el mundo de manera más auténtica y efectiva.
Estar presente no es simplemente una cuestión de enfoque mental, es una experiencia integral que involucra el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando estamos verdaderamente presentes, somos más conscientes de nuestras sensaciones físicas, emociones y pensamientos. Esta conciencia nos permite responder a las situaciones con claridad y compasión, en lugar de reaccionar automáticamente basados en patrones inconscientes. La plenitud es un estado de satisfacción interna que no depende de circunstancias externas. Es reconocer que, en este momento, somos suficientes y que tenemos todo lo necesario para ser felices. Esta actitud de suficiencia contrarresta la mentalidad de carencia que a menudo impulsa la búsqueda incesante y la insatisfacción. Al sentirnos plenos, emitimos una vibración de abundancia que atrae más experiencias que reflejan este estado interno. La paradoja del tiempo es un concepto que sugiere que, aunque el tiempo es una construcción lineal en la experiencia humana, el momento presente es el único que realmente existe. El pasado es una memoria y el futuro es una proyección. Ambos existen solo en nuestra mente. Al comprender esta paradoja, nos damos cuenta de que el poder de crear y atraer reside únicamente en el ahora. Cada pensamiento, emoción y acción en este instante es una semilla que planta las bases de nuestras experiencias futuras. La respiración consciente es una herramienta poderosa para anclarnos en el presente. Al dirigir nuestra atención a la inhalación y exhalación, conectamos con el ritmo natural de nuestro cuerpo y calmamos la mente. Prácticas como la meditación y el yoga utilizan la respiración como medio para alcanzar estados profundos de presencia y relajación. La respiración consciente reduce el estrés, mejora la claridad mental y fortalece la conexión entre el cuerpo y la mente. La observación sin juicio es otro componente clave de la presencia. A menudo, nuestros pensamientos están teñidos por críticas y evaluaciones constantes. Al practicar la observación sin juicio, permitimos que las experiencias sean tal como son, sin etiquetarlas como buenas o malas. Esta actitud nos libera de la reactividad y nos permite responder a las situaciones con sabiduría y ecuanimidad. La conexión con la naturaleza es una forma efectiva de cultivar la presencia. Pasar tiempo en entornos naturales nos ayuda a sincronizar nuestro ritmo interno con los ciclos de la Tierra. La naturaleza nos recuerda la simplicidad y la belleza del momento presente, alejándonos de las preocupaciones artificiales y las distracciones tecnológicas. Actividades como caminar descalzo sobre la hierba, escuchar el sonido del agua o simplemente observar el cielo pueden tener efectos restauradores en nuestra mente y espíritu. La práctica de la gratitud en el presente amplifica nuestra sensación de plenitud. Al reconocer y apreciar las bendiciones que tenemos en este momento, cambiamos nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ya poseemos. Este shift en la perspectiva eleva nuestra vibración y nos alinea con energías positivas. La gratitud no es solo una emoción, sino un estado de ser que impregna nuestras acciones y relaciones. La aceptación radical es la práctica de aceptar completamente nuestras circunstancias actuales, incluso si no son como las deseamos. Esto no implica resignación, sino reconocer la realidad del momento presente sin resistencia. Al aceptar lo que es, liberamos energía que de otra manera se gastaría en luchar contra situaciones inmutables. Esta liberación nos permite canalizar nuestros esfuerzos hacia acciones constructivas y soluciones creativas. El poder de la hora, un concepto popularizado por Eckhart Tolle en su libro del mismo nombre, enfatiza que el momento presente es el punto de acceso a la paz interior y la realización personal. Tolle, 1997. Según Tolle, el sufrimiento humano es el resultado de la identificación con la mente y sus proyecciones temporales. Al anclarnos en el ahora, trascendemos el ego y nos conectamos con nuestra esencia verdadera, que es inmutable y eterna. La presencia en las relaciones es esencial para construir conexiones profundas y auténticas. Al estar plenamente presentes con otros, les ofrecemos nuestra atención y comprensión genuinas. Esto fortalece los lazos afectivos y crea un espacio para la comunicación honesta y empática. La presencia mejora la calidad de nuestras interacciones y nos permite responder a las necesidades de los demás con sensibilidad y compasión. La aplicación práctica de la presencia en la vida diaria puede comenzar con acciones simples. Establecer momentos de pausa durante el día para respirar profundamente, practicar la atención plena durante actividades rutinarias como comer o caminar.
y reducir el uso de dispositivos electrónicos pueden mejorar significativamente nuestra capacidad para estar presentes. Estas prácticas nos ayudan a romper el piloto automático y a vivir con mayor intención y conciencia. Conclusión del capítulo. La plenitud y la presencia son prácticas esenciales para atraer de manera consciente y vivir una vida rica en significado y satisfacción. Al estar plenamente en el aquí y ahora, liberamos el poder de nuestra conciencia para influir en nuestra realidad de manera positiva. La presencia nos conecta con nuestra verdadera esencia y nos alinea con el flujo natural del universo. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo el arte de soltar y liberar el apego complementa la práctica de la presencia, permitiéndonos atraer con mayor facilidad y gracia. Capítulo 7. El arte de soltar, liberando el apego. En el viaje hacia la atracción consciente y la realización personal, uno de los obstáculos más significativos es el apego. El apego se manifiesta como una fijación intensa en personas, objetos, resultados o ideas, que puede limitar nuestra capacidad para fluir con las circunstancias de la vida y recibir lo que el universo tiene para ofrecernos. Este capítulo explora el arte de soltar, una práctica esencial para liberar el apego y abrirnos a nuevas posibilidades y experiencias. El apego surge de la creencia de que necesitamos algo externo para ser completos o felices. Esta creencia crea una dependencia que puede generar ansiedad, miedo y sufrimiento cuando enfrentamos la posibilidad de perder aquello a lo que estamos apegados. El apego nos mantiene anclados en el pasado o ansiosos por el futuro, impidiéndonos disfrutar plenamente del momento presente. La naturaleza transitoria de la vida es una realidad ineludible. Todo en el universo está en constante cambio, las personas, las situaciones, nuestros propios pensamientos y emociones. Al resistirnos a este flujo natural a través del apego, creamos fricción y desarmonía en nuestras vidas. Aceptar la impermanencia es el primer paso para liberarnos del apego y vivir con mayor libertad y paz interior. El deseo versus el apego es una distinción importante. Tener deseos y aspiraciones es parte integral de la experiencia humana y puede motivarnos a crecer y evolucionar. Sin embargo, cuando el deseo se convierte en apego, perdemos la flexibilidad y la apertura necesarias para adaptarnos a los cambios y para permitir que el universo nos guíe hacia lo que es verdaderamente beneficioso para nosotros. El deseo desapegado implica mantener nuestras intenciones y esfuerzos sin aferrarnos obsesivamente al resultado. La identificación con el ego es una fuente común de apego. El ego busca seguridad y control, y a menudo se define a sí mismo a través de posesiones, relaciones y logros. Al creer que somos nuestros títulos, pertenencias o roles sociales, nos volvemos vulnerables a la pérdida y al sufrimiento. Cultivar una conciencia más profunda de nuestro verdadero ser, que trasciende las etiquetas y las formas temporales, nos permite liberarnos de estas ataduras. La práctica de la aceptación es fundamental en el proceso de soltar. Aceptar no significa aprobar situaciones indeseables, sino reconocer la realidad tal como es en este momento. Esta aceptación nos libera de la resistencia y nos permite responder a las circunstancias con claridad y sabiduría. Al dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar, conservamos energía que puede ser utilizada para crecer y avanzar. El perdón es otra herramienta poderosa para liberar el apego, especialmente en el contexto de relaciones y experiencias pasadas. Aferrarnos a resentimientos y heridas impide nuestra capacidad de sanar y seguir adelante. El perdón no es condonar acciones perjudiciales, sino liberarnos del peso emocional que llevamos. Al perdonar, rompemos los lazos que nos mantienen ligados al dolor y abrimos espacio para la compasión y la paz interior. La confianza en el universo es esencial para soltar el control excesivo. Al creer que el universo es benevolente y que las cosas suceden para nuestro mayor bien, podemos relajarnos y permitir que la vida fluya. Esta confianza no es pasividad, sino una colaboración activa con las fuerzas universales. Implica hacer nuestra parte con intención y esfuerzo, y luego soltar el resultado, sabiendo que estamos apoyados por algo más grande que nosotros mismos. La meditación y la atención plena son prácticas que nos ayudan a cultivar la capacidad de soltar. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, desarrollamos una perspectiva más amplia y desapegada.
La meditación nos enseña a estar cómodos con la incertidumbre y a encontrar estabilidad en medio del cambio constante. Estas prácticas fortalecen nuestra resiliencia emocional y mental. El minimalismo y la simplicidad en nuestra vida material pueden reflejar y reforzar el proceso interno de soltar. Al reducir el exceso de posesiones y enfocarnos en lo que realmente agrega valor a nuestras vidas, liberamos energía y tiempo para dedicarlo a lo que es verdaderamente importante. Esta simplificación externa puede facilitar el desapego interno y aumentar nuestra sensación de libertad. Las relaciones conscientes son aquellas en las que interactuamos desde un lugar de respeto, autenticidad y desapego. En lugar de buscar en el otro la satisfacción de necesidades insatisfechas, compartimos desde la plenitud y la independencia emocional. Esto crea conexiones más saludables y equilibradas, donde ambas partes pueden crecer y apoyarse mutuamente sin dependencia excesiva. La acción sin apego es un concepto presente en la filosofía del Karma Yoga en la tradición hindú. Se trata de realizar nuestras acciones con excelencia y dedicación, pero sin obsesionarnos con el resultado final. Esta actitud nos permite trabajar con entusiasmo y compromiso, al tiempo que mantenemos la ecuanimidad ante el éxito o el fracaso. Al actuar sin apego, nuestras acciones se vuelven una expresión de nuestro ser y no un medio para un fin externo. El soltar expectativas es también crucial. Las expectativas rígidas pueden limitar nuestra capacidad para reconocer y aprovechar oportunidades que pueden presentarse de formas inesperadas. Al mantener una mente abierta y flexible, permitimos que el universo nos sorprenda y nos guíe hacia experiencias que pueden superar nuestras propias imaginaciones. Conclusión del capítulo. El arte de soltar es un proceso liberador que nos permite vivir con mayor ligereza y autenticidad. Al liberar el apego, abrimos espacio para que nuevas oportunidades y experiencias entren en nuestra vida. Este desapego nos conecta con el flujo natural del universo y potencia nuestra capacidad para atraer lo que realmente resuena con nuestra esencia. En los siguientes capítulos, profundizaremos en cómo la sincronía y la alineación con nuestro propósito se ven favorecidas por la práctica de soltar, y cómo esto nos conduce hacia una vida de mayor realización y significado. Capítulo 8. Sincronía y el universo. La sincronía, un término acuñado por el psicólogo Carl Gustav Jung, se refiere a la ocurrencia simultánea de dos eventos significativamente relacionados pero sin una conexión causal aparente. Estas coincidencias significativas desafían las nociones convencionales de causa y efecto, sugiriendo que existe una conexión más profunda y misteriosa entre la psique humana y el universo. En este capítulo, exploraremos cómo la sincronía puede servir como una guía y confirmación en nuestro camino hacia la atracción consciente y la realización personal. Jung definió la sincronía como una coincidencia temporal de dos o más eventos relacionados entre sí de una manera que no es explicable por causas convencionales, pero que es significativa para el observador. Jung, 1952. Estas experiencias pueden manifestarse como encuentros fortuitos, símbolos recurrentes o mensajes inesperados que parecen responder a nuestras preguntas internas o reflejar nuestros estados emocionales. La sincronía y el inconsciente colectivo están intrínsecamente vinculados. Jung propuso que existe un inconsciente compartido por toda la humanidad, que contiene arquetipos y símbolos universales. Las experiencias sincrónicas pueden ser interpretadas como manifestaciones de este inconsciente colectivo, emergiendo en nuestra realidad consciente para proporcionarnos orientación o insight. Al prestar atención a estas señales, podemos acceder a una sabiduría más profunda que trasciende nuestra mente racional. La interconexión entre mente y materia es un tema central en la comprensión de la sincronía. La física cuántica, como se discutió en capítulos anteriores, sugiere que el observador influye en el fenómeno observado y que las partículas pueden estar interconectadas a través del entrelazamiento cuántico. Aunque estas teorías operan a nivel subatómico, plantean la posibilidad de que la conciencia y el universo físico estén entrelazados de maneras que aún no comprendemos completamente. La sincronía como confirmación del camino es una perspectiva adoptada por muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Cuando experimentamos coincidencias significativas, puede ser una indicación de que estamos alineados con nuestro propósito o que nuestras intenciones están resonando con el flujo universal. Estas señales pueden servir como guía, animándonos a seguir adelante o a reevaluar nuestras decisiones. La importancia de la atención plena en la detección de sincronías no puede ser subestimada.
En el ajetreo de la vida moderna, es fácil pasar por alto estas sutilezas. Al cultivar la presencia y la observación consciente, aumentamos nuestra sensibilidad a las señales y patrones que pueden estar emergiendo en nuestro entorno. La meditación y las prácticas contemplativas pueden mejorar nuestra capacidad para reconocer y interpretar sincronías. La interpretación de las sincronías requiere discernimiento y reflexión. No todas las coincidencias son necesariamente significativas y es importante evitar caer en la paranoia o en la atribución excesiva de significado. Al mismo tiempo, es valioso considerar cómo ciertos eventos resuenan con nuestras preguntas o desafíos actuales. Mantener un diario de sincronías puede ser útil para identificar patrones y profundizar en su comprensión. La sincronía en las relaciones humanas es un área donde este fenómeno se manifiesta con frecuencia. Encuentros inesperados, conexiones instantáneas o la aparición de personas en momentos clave pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas. Estas experiencias pueden indicar que hay lecciones que aprender o colaboraciones que pueden surgir para nuestro crecimiento mutuo. La creatividad y la sincronía también están relacionadas. Muchos artistas, escritores y científicos han reportado momentos de inspiración que parecen surgir de manera espontánea, a menudo acompañados de coincidencias significativas. Este flujo creativo puede ser visto como una forma de sincronía, donde ideas y oportunidades convergen en el momento adecuado. Estar abiertos a estas experiencias puede potenciar nuestra capacidad creativa y conducir a innovaciones y descubrimientos. La sincronía y la intuición trabajan de la mano. Nuestra intuición puede guiarnos hacia situaciones donde las sincronías son más probables. Al confiar en nuestros instintos y seguir nuestra curiosidad, nos posicionamos para encuentros y oportunidades significativas. Esta confianza en la intuición refuerza nuestra conexión con el universo y amplifica nuestra capacidad para atraer experiencias alineadas con nuestro propósito. La perspectiva espiritual de la sincronía sugiere que estas coincidencias son mensajes o guiños del universo, indicadores de que no estamos solos y que hay una inteligencia mayor operando en nuestras vidas. Esta visión puede proporcionar consuelo y sentido de conexión, especialmente en momentos de incertidumbre o transición. Al reconocer y honrar estas señales, fortalecemos nuestra relación con lo divino o con la fuente universal. La sincronía y el flujo son conceptos interrelacionados. El flujo, o estado de inmersión total en una actividad, ocurre cuando nuestras habilidades y desafíos están equilibrados y estamos completamente presentes. Las sincronías pueden ser más frecuentes cuando estamos en este estado de flujo, ya que estamos alineados con nuestras pasiones y talentos innatos. Esto sugiere que al seguir lo que nos apasiona, abrimos la puerta a experiencias significativas y conexiones sorprendentes. La aplicación práctica de la sincronía en nuestra vida diaria implica mantener una mente abierta y una actitud receptiva. Al dejar de lado expectativas rígidas y permitir que las cosas se desarrollen naturalmente, creamos espacio para que las sincronías ocurran. Practicar la gratitud y el asombro ante las pequeñas maravillas de la vida también puede aumentar nuestra sensibilidad a estas experiencias. Conclusión del capítulo. La sincronía nos recuerda que estamos inmersos en un universo vivo y consciente, donde la mente y la materia están entrelazadas de maneras misteriosas. Al prestar atención a las coincidencias significativas y seguir la guía que pueden ofrecer, enriquecemos nuestra experiencia de vida y fortalecemos nuestra conexión con el todo. La sincronía nos invita a confiar en el proceso de la vida, a seguir nuestra intuición y a reconocer que somos parte de una trama más amplia de existencia. Capítulo 9. Alineándose con su propósito. Descubrir y alinearse con nuestro propósito es esencial en el camino hacia la atracción consciente y la realización personal. El propósito no es simplemente una meta profesional o un logro específico, sino una expresión profunda de nuestra esencia y de cómo podemos contribuir al mundo de manera significativa. La búsqueda del propósito comienza con la introspección. Es necesario explorar nuestras pasiones, talentos y valores fundamentales. Preguntarnos qué actividades nos llenan de energía, qué causas nos inspiran y qué habilidades naturales poseemos puede ofrecer pistas sobre nuestro camino único. La meditación y la escritura reflexiva son herramientas valiosas para profundizar en este autoconocimiento. El autoconocimiento implica reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras limitaciones. Al aceptar quiénes somos en nuestra totalidad,
nos liberamos de expectativas externas y construimos una base sólida para nuestra identidad. Este proceso nos permite establecer intenciones que están alineadas con nuestra verdadera naturaleza, aumentando la coherencia entre nuestro ser interno y nuestras acciones en el mundo. La pasión es un indicador clave del propósito. Aquello que nos entusiasma y motiva de forma natural suele estar conectado con nuestro llamado interno. Sin embargo, es importante distinguir entre pasiones pasajeras y aquellas que reflejan un deseo más profundo de contribución y crecimiento. La perseverancia y el compromiso con nuestras pasiones auténticas fortalecen nuestra conexión con el propósito. El servicio a los demás es a menudo un componente central del propósito. Contribuir al bienestar colectivo no solo beneficia a la comunidad, sino que también enriquece nuestra propia vida. Actuar desde un lugar de generosidad y empatía eleva nuestra vibración y nos alinea con energías universales de amor y compasión. La resonancia con el universo se experimenta cuando estamos en sintonía con nuestro propósito. Las acciones fluyen con facilidad, las oportunidades aparecen de manera natural y sentimos una profunda satisfacción y significado en nuestras actividades diarias. Esta alineación potencia nuestra capacidad para atraer circunstancias y relaciones que apoyan y amplifican nuestro propósito. Los obstáculos y desafíos son inevitables en el camino, pero pueden ser vistos como oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento. Cada desafío superado fortalece nuestra resiliencia y nos acerca más a la realización de nuestro propósito. Mantener una actitud de aprendizaje continuo y adaptabilidad es esencial para avanzar con confianza. La visualización y la afirmación de nuestro propósito pueden reforzar nuestra alineación. Al imaginar vívidamente cómo se manifiesta nuestro propósito en el mundo y afirmar nuestra capacidad para vivirlo, programamos nuestro subconsciente para actuar en congruencia con esa visión. Estas prácticas aumentan nuestra motivación y claridad de dirección. El entorno y las relaciones también influyen en nuestra alineación con el propósito. Rodearnos de personas que apoyan y comparten valores similares puede potenciar nuestro camino. Asimismo, crear un ambiente que refleje nuestras aspiraciones y nos inspire diariamente contribuye a mantenernos enfocados y comprometidos. Finalmente, la confianza en el proceso es fundamental. Alinearse con el propósito es un viaje continuo que puede implicar cambios y ajustes en el camino. Al confiar en nuestra intuición y en la guía del universo, podemos navegar este proceso con gracia y apertura, sabiendo que cada paso nos acerca más a la plena realización de nuestro potencial. Capítulo 10. Cultivando la paz interior y la armonía. En el camino hacia la atracción consciente y la realización personal, la paz interior y la armonía juegan roles fundamentales. Estas cualidades no solo contribuyen a nuestro bienestar emocional y mental, sino que también elevan nuestra vibración energética, facilitando la atracción de experiencias positivas y alineadas con nuestro propósito. En este capítulo, exploraremos prácticas y conceptos que nos permiten cultivar una paz duradera y una armonía profunda en nuestras vidas. La paz interior es un estado de calma y equilibrio que no depende de circunstancias externas. Es la capacidad de mantener la serenidad incluso en medio de desafíos y adversidades. Esta tranquilidad interna surge de una comprensión profunda de nosotros mismos y de la naturaleza de la realidad, así como de la capacidad para gestionar nuestras emociones y pensamientos de manera consciente. La aceptación es un pilar esencial para lograr la paz interior. Al aceptar las situaciones tal como son, sin resistencia ni juicio, liberamos la energía que normalmente se consume en la lucha contra lo inevitable. La aceptación no implica resignación, sino reconocer la realidad presente y actuar desde ese entendimiento. Esta actitud nos permite responder a las circunstancias con claridad y efectividad, en lugar de reaccionar impulsivamente desde el miedo o la frustración. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás es otra clave para cultivar la paz interior. La autocompasión implica tratarse a uno mismo con amabilidad y comprensión, especialmente en momentos de error o dificultad. Al extender esta compasión hacia los demás, promovemos relaciones más armoniosas y reducimos conflictos internos y externos. La compasión abre el corazón y nos conecta con la humanidad compartida, fomentando un sentido de unidad y empatía. La práctica de la meditación es una herramienta poderosa para desarrollar la paz interior. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, creando un espacio de quietud y claridad mental.
Estudios científicos han demostrado que la meditación regular reduce el estrés, mejora la función cognitiva y aumenta el bienestar emocional. Davidson et al. 2003. Al integrar la meditación en nuestra rutina diaria, fortalecemos nuestra capacidad para mantener la calma en diversas situaciones. La armonía se refiere al equilibrio y la coherencia entre diferentes aspectos de nuestra vida: el cuerpo, la mente y el espíritu, las relaciones personales y nuestra interacción con el entorno. Cultivar la armonía implica alinear nuestras acciones con nuestros valores y propósito, creando una congruencia interna que se refleja en nuestro entorno. La armonía no es un estado estático, sino un proceso dinámico de ajuste y adaptación consciente. La coherencia cardíaca, un estado en el que los ritmos del corazón, la respiración y el cerebro están sincronizados, es un ejemplo de armonía fisiológica que influye en nuestro estado emocional y mental. Técnicas de respiración y prácticas como el biofeedback cardíaco pueden ayudar a alcanzar este estado, promoviendo la salud y el bienestar general. McCready and Children, 2010. La alimentación consciente y el cuidado del cuerpo son aspectos importantes de la armonía. Una dieta equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado sostienen nuestra energía vital y contribuyen a la claridad mental y emocional. Al honrar nuestro cuerpo como el vehículo que nos permite experimentar la vida, fortalecemos la conexión entre el cuerpo y la mente, facilitando la atracción de experiencias positivas. La armonía en las relaciones se logra al comunicarnos con honestidad y respeto, estableciendo límites saludables y practicando la empatía. Las relaciones armoniosas no están exentas de conflictos, pero manejan las diferencias de manera constructiva y compasiva. Al fomentar un ambiente de confianza y apoyo mutuo, creamos un espacio propicio para el crecimiento personal y compartido. La conexión con la naturaleza es otra fuente de paz y armonía. Pasar tiempo en entornos naturales nos ayuda a sintonizar con los ritmos de la tierra y a recordar nuestra interdependencia con todos los seres vivos. La naturaleza nos ofrece un modelo de equilibrio y sostenibilidad que podemos emular en nuestras propias vidas. Actividades como el senderismo, la jardinería o simplemente contemplar un paisaje natural pueden renovar nuestra energía y perspectiva. La expresión creativa es un medio para cultivar la paz interior y la armonía. El arte, la música, la escritura y otras formas de creatividad nos permiten explorar y expresar nuestras emociones, ideas y sueños. Estas actividades nos conectan con nuestro ser interior y pueden ser una fuente de alegría y satisfacción. La creatividad también fomenta la flexibilidad mental y la apertura a nuevas posibilidades. La práctica del perdón es esencial para liberar cargas emocionales que perturban nuestra paz interior y armonía. Al perdonar a otros y a nosotros mismos, liberamos resentimientos y culpas que pueden bloquear nuestra energía y capacidad para atraer experiencias positivas. El perdón es un acto de liberación y sanación que nos permite avanzar con ligereza y libertad. La gratitud es una actitud que potencia la paz y la armonía. Al enfocarnos en las bendiciones y aspectos positivos de nuestra vida, cultivamos una mentalidad de abundancia y satisfacción. La gratitud eleva nuestra vibración energética y nos alinea con energías positivas, facilitando la atracción de más experiencias por las cuales estar agradecidos. Llevar un diario de gratitud o practicar momentos de reflexión diaria puede fortalecer este hábito. Conclusión del capítulo. Cultivar la paz interior y la armonía es un proceso continuo que requiere atención y práctica consciente. Estas cualidades no solo mejoran nuestra calidad de vida, sino que también potencian nuestra capacidad para atraer experiencias y relaciones que reflejan ese estado interno. Al integrar prácticas como la meditación, la compasión, el cuidado del cuerpo y la gratitud, creamos un fundamento sólido para una vida plena y satisfactoria. La paz y la armonía son tanto el camino como el destino en nuestro viaje hacia la atracción consciente y la realización personal. Capítulo 11. Aplicaciones prácticas de los principios de atracción. Hasta este punto, hemos explorado los fundamentos teóricos y espirituales de la atracción, así como las prácticas internas que potencian nuestra capacidad para atraer conscientemente. En este capítulo, nos enfocaremos en aplicaciones prácticas y técnicas concretas que pueden incorporarse en la vida cotidiana para manifestar nuestros deseos y alinearnos con nuestro propósito. Establecimiento de metas claras y específicas. La claridad es esencial en el proceso de atracción.
Definir metas claras y específicas nos permite enfocar nuestra energía y dirigir nuestras acciones hacia objetivos concretos. Las metas deben ser SMART, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Al formular nuestras metas de esta manera, creamos un mapa que guía nuestros esfuerzos y facilita la evaluación del progreso. Visualización creativa. La visualización es una herramienta poderosa que involucra imaginar vívidamente el logro de nuestras metas y la experiencia de nuestros deseos como si ya fueran realidad. Esta práctica afecta el subconsciente y puede influir en nuestra motivación y comportamiento. Estudios en psicología del deporte han demostrado que la visualización mejora el rendimiento al activar áreas del cerebro asociadas con la planificación y ejecución de movimientos. Guillot y Collet, 2008. Para practicar la visualización, encuentra un lugar tranquilo y libre de distracciones. Cierra los ojos y respira profundamente para relajarte. Imagina con detalle la situación deseada, incluyendo imágenes, sonidos, sensaciones y emociones. Mantén esta imagen durante varios minutos, disfrutando de la experiencia. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones en tiempo presente que reflejan nuestros deseos y metas como si ya estuvieran cumplidos. Repetir afirmaciones positivas reprograma el subconsciente y refuerza creencias empoderadoras. Por ejemplo, soy capaz y merecedor de éxito en mi carrera o disfruto de relaciones saludables y amorosas. Para maximizar su efectividad, escribe afirmaciones que resuenen contigo y sean creíbles. Repítelas diariamente, preferiblemente en voz alta y frente a un espejo. Acompáñalas con emociones positivas y convicción. Acción inspirada. La atracción no es solo un proceso interno, requiere acción en el mundo físico. La acción inspirada es aquella que surge de la intuición y la alineación con nuestro propósito. Estar atentos a oportunidades y actuar con decisión nos acerca a nuestras metas. Es importante diferenciar entre acción impulsiva y acción inspirada. Esta última se siente natural y fluida, mientras que la primera puede estar motivada por ansiedad o presión externa. Crear un tablero de visión, Vision Board. Un tablero de visión es una representación visual de nuestros objetivos y aspiraciones. Al recopilar imágenes, palabras y símbolos que representan lo que deseamos atraer, creamos un recordatorio tangible que mantiene nuestras metas presentes en nuestra conciencia diaria. Pasos para crear un tablero de visión. Reúne revistas, fotos y materiales de arte. Recorta imágenes y palabras que representen tus deseos. Organiza y pega estos elementos en un tablero o cartulina. Coloca el tablero en un lugar donde lo veas con frecuencia. Practicar la gratitud diaria. Como se mencionó en capítulos anteriores, la gratitud eleva nuestra vibración y nos alinea con energías positivas. Una práctica sencilla es escribir 3 cosas por las que estás agradecido cada día. Esto enfoca tu mente en lo positivo y abre la puerta a más experiencias por las cuales sentir gratitud. Mindfulness y meditación. La atención plena y la meditación nos ayudan a mantenernos presentes y conscientes de nuestros pensamientos y emociones. Esto nos permite detectar patrones negativos y reemplazarlos con pensamientos que apoyen nuestras intenciones. Aplicaciones como Headspace o Calm pueden ser útiles para establecer una práctica regular. Networking y conexiones significativas. Relacionarse con personas que comparten nuestros intereses y valores puede abrir puertas inesperadas. Participar en grupos, eventos y comunidades relacionadas con nuestros objetivos nos expone a oportunidades y colaboraciones que pueden acelerar la manifestación de nuestros deseos. Aprendizaje continuo. Invertir en educación y desarrollo personal amplía nuestras habilidades y conocimientos, haciéndonos más capaces de alcanzar nuestras metas. Cursos, talleres, libros y mentorías son recursos valiosos para crecer y evolucionar en nuestro camino. Monitoreo y ajuste. Es importante revisar regularmente nuestro progreso y ajustar nuestras estrategias según sea necesario. La flexibilidad y la adaptabilidad nos permiten responder a cambios y desafíos de manera efectiva. Llevar un registro de nuestras acciones y resultados nos proporciona retroalimentación valiosa. Gestión del entorno. Crear un entorno que apoye nuestras metas es fundamental. Esto incluye tanto el espacio físico como el entorno social. Despejar espacios de trabajo, eliminar desorden y rodearnos de elementos que inspiran y motivan contribuye a mantener un estado mental positivo. Autocuidado y bienestar.
Cuidar de nuestra salud física y emocional es esencial para mantener la energía y el enfoque necesarios. Esto incluye dormir lo suficiente, alimentarse de manera nutritiva, hacer ejercicio y practicar actividades que nos brinden alegría y relajación. Conclusión del capítulo. Las aplicaciones prácticas de los principios de atracción son herramientas que, cuando se integran en nuestra vida diaria, potencian nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos y vivir alineados con nuestro propósito. Al combinar la intención consciente con acciones concretas, creamos un camino claro hacia la realización de nuestras metas. La clave está en la consistencia y el compromiso con nuestro crecimiento y bienestar. Capítulo 12. Integrando ciencia y espiritualidad en la vida diaria. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo la ciencia y la espiritualidad, a menudo consideradas como disciplinas separadas, pueden converger para ofrecer una comprensión más completa y enriquecedora de la realidad y de nuestro lugar en el universo. En este capítulo final, nos enfocaremos en cómo integrar estos dos enfoques en nuestra vida diaria para potenciar nuestra capacidad de atracción y promover un bienestar holístico. Reconocimiento de la unidad de la existencia. La ciencia moderna, especialmente en campos como la física cuántica y la biología, sugiere que todo en el universo está interconectado a nivel fundamental. La espiritualidad ha sostenido durante milenios que somos parte de un todo unificado. Al internalizar este entendimiento, desarrollamos una mayor empatía y respeto hacia nosotros mismos, los demás seres y el entorno. Esta conciencia de unidad influye en nuestras decisiones y acciones, promoviendo un impacto positivo en el mundo. Adopción de una mentalidad abierta y curiosa. La ciencia se basa en la observación, la experimentación y la disposición a cuestionar y revisar creencias a la luz de nuevas evidencias. La espiritualidad nos invita a explorar nuestra experiencia interna y a buscar significado y propósito. Al combinar estas perspectivas, cultivamos una mentalidad abierta y curiosa que nos permite aprender y crecer continuamente. Esta actitud nos capacita para adaptarnos a cambios y para encontrar oportunidades en desafíos. Aplicación de prácticas basadas en evidencia. Existen múltiples prácticas que han sido respaldadas tanto por la ciencia como por la espiritualidad, como la meditación, el yoga y la atención plena. La investigación ha demostrado los beneficios de estas prácticas en la reducción del estrés, la mejora de la función cognitiva y el aumento del bienestar emocional. Goyal et al. 2014. Incorporar estas actividades en nuestra rutina diaria nos permite experimentar estos beneficios y profundizar en nuestra conexión interna. Desarrollo de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que implica la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, es fundamental tanto en contextos científicos como espirituales. La ciencia nos proporciona modelos y herramientas para desarrollar esta habilidad, mientras que la espiritualidad nos ofrece perspectivas sobre la compasión, el perdón y la empatía. Fortalecer nuestra inteligencia emocional mejora nuestras relaciones y nuestra capacidad para navegar situaciones complejas. Fomento de la ética y la responsabilidad personal. La integración de la ciencia y la espiritualidad nos lleva a considerar el impacto de nuestras acciones en un contexto más amplio. La ética científica nos insta a actuar con integridad y respeto por la verdad y el bienestar común. Las enseñanzas espirituales enfatizan la responsabilidad personal y el karma. Al unir estos enfoques, asumimos un compromiso con la conducta ética y la contribución positiva al mundo. Equilibrio entre razón e intuición. La ciencia valora el pensamiento lógico y analítico, mientras que la espiritualidad valora la intuición y la sabiduría interna. Ambos son necesarios para una comprensión completa de la realidad. Al equilibrar la razón y la intuición, tomamos decisiones más informadas y alineadas con nuestro propósito y valores. Esto implica confiar en nuestros insights internos mientras consideramos la evidencia y el análisis racional. Promoción de la salud holística. La salud holística reconoce la interdependencia de los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales de nuestro ser. La medicina integrativa combina tratamientos convencionales con terapias complementarias respaldadas por la evidencia científica. Al cuidar de todos los aspectos de nuestra salud, mejoramos nuestra calidad de vida y nuestra capacidad para atraer experiencias positivas. Participación en comunidades de práctica. Unirse a grupos que comparten intereses en la integración de la ciencia y la espiritualidad puede ofrecer apoyo, inspiración y aprendizaje.
Las comunidades de práctica permiten el intercambio de ideas, la colaboración en proyectos y la construcción de relaciones significativas. Estas conexiones amplían nuestro horizonte y fortalecen nuestro compromiso con el crecimiento personal y colectivo. Contribución al bien común. La ciencia y la espiritualidad convergen en el reconocimiento de nuestra capacidad para impactar positivamente el mundo. Ya sea a través de la innovación, el servicio, la enseñanza o el activismo, cada uno de nosotros tiene el potencial de contribuir al bienestar de otros y del planeta. Al alinear nuestras acciones con propósitos más elevados, encontramos un sentido profundo de realización y significado, celebración de la vida y el misterio. Finalmente, integrar ciencia y espiritualidad nos permite apreciar la belleza y el misterio de la existencia. La maravilla ante los descubrimientos científicos y la reverencia por lo sagrado enriquecen nuestra experiencia diaria. Celebrar la vida en todas sus manifestaciones nos conecta con una alegría y gratitud profundas, elevando nuestra vibración y atrayendo más de lo que valoramos. Conclusión del capítulo. La integración de la ciencia y la espiritualidad en nuestra vida diaria es un viaje continuo que nos ofrece herramientas y perspectivas para vivir de manera más consciente, plena y conectada. Al abrazar ambos enfoques, expandimos nuestra comprensión y potenciamos nuestra capacidad para atraer experiencias que reflejen nuestra esencia y propósito. Esta integración nos invita a ser co-creadores activos en el universo, contribuyendo al bienestar propio y colectivo. Conclusión. A lo largo de este libro, hemos explorado la profunda interconexión entre la ciencia, la psicología y la espiritualidad en el contexto de la atracción consciente, desde los fundamentos de la física cuántica y la neurociencia hasta las enseñanzas ancestrales de sabiduría espiritual. Hemos visto cómo estos campos convergen para ofrecer una comprensión más completa de nuestra capacidad para influir en nuestra realidad y manifestar nuestros deseos. La clave radica en reconocer nuestro papel como co-creadores en un universo dinámico y consciente. Al alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros valores y propósito, elevamos nuestra vibración energética y nos abrimos a un flujo de experiencias y oportunidades que reflejan esa alineación. Es fundamental entender que la atracción no es simplemente una técnica para obtener lo que queremos, sino un camino hacia una vida de mayor conciencia, autenticidad y conexión. Requiere un compromiso con el autoconocimiento, la práctica constante y una actitud de apertura y confianza en el proceso de la vida. Al integrar la ciencia y la espiritualidad en nuestra vida diaria, no solo enriquecemos nuestra experiencia personal, sino que también contribuimos al bienestar colectivo. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser una fuerza positiva en el mundo, inspirando y apoyando a otros en su propio camino. Te invitamos a continuar explorando, practicando y viviendo estos principios. Que este viaje te lleve a descubrir la magnitud de tu propio poder y a experimentar la plenitud y la alegría que surgen al permitir que lo que es verdaderamente tuyo te encuentre.